Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha, Rodolfo? Sí, se escucha. Ya. Buenos días a todos. Hoy día quiero presentar este tema de herpes zóster oftálmico. Es un tema bastante interesante que surgió por que tuve la oportunidad de encontrarme con 3 casos en la consulta acá en Pasteur durante el mes de marzo. Y 3 casos en mi práctica no es muy común, así que dije, trate, esta es una inspiración que hay que tomarla. Y quiero hacer una presentación principalmente no de una forma clásica, cuadro clínico, sino que de una forma de pregunta y respuesta de en qué estamos, qué sabemos con respecto a esta enfermedad hasta el día de hoy con las últimas publicaciones y qué es lo que todavía falta por aclarar. Así que vamos a ir haciendo un pequeño recuerdo en la información general del herpes zóster. Vamos a manejar como lo más básico para después meternos en las preguntas y respuestas. Recordar que el herpes zóster es causado por una reactivación localizada del virus varicela zoster, que ya su cuadro clínico ya es suficiente para hacer el diagnóstico y muchas veces o casi siempre no nos da la oportunidad de pedir exámenes. Consiste en un rash unilateral, doloroso y en dermatoma. Lo que hoy día nos atañe, lo que hoy día vamos a abarcar es el herpes zóster oftálmico, que es el compromiso de la primera división del nervio trigémino y en ocasiones de la segunda división en pacientes un poquito más debilitados. A modo de información general, esta es una enfermedad que es bastante importante en lo que es políticas de salud pública, sobre todo en países con alta incidencia, como los Estados Unidos. Los últimos reportes hablan de una incidencia de herpes zóster general de más de 1 millón de casos nuevos por año en los Estados Unidos. Es un número bastante grande, donde el 10 al 20% de estos pacientes presentan compromiso del nervio trigémino y, por supuesto, de importancia para todo el ámbito oftalmológico. En el estudio que tengo al costado, que es publicado en la revista Ophthalmology en el año 2020, abarcó 600.000 pacientes con herpes zóster realizado en Cambridge y vieron que había una incidencia aumentada de 3.6% por año de casos de herpes zóster desde 1994 hasta el 2018. Sin embargo, en ese mismo estudio evidenciaron de que existe una disminución de la incidencia en los menores de 18 y en los mayores de 60. Eso va a ser importante, lo vamos a ir viendo en los próximos slides, porque está muy de acuerdo con las políticas de vacunación que han surgido a través de los años. Esta es una enfermedad que partió y ha ido mostrando bastante variación en los conceptos. Es una enfermedad que ha ido como mutando en algunos aspectos. Había lo que podríamos denominar como conceptos erróneos, que nosotros ya los manejamos, los que han ido cambiando, pero los voy a recordar. Siempre se habla de que consistía que era una enfermedad de pacientes añosos, y estos pacientes siempre se les atribuía que eran mayores de 65 años o que estaban que a mayor edad había mayor riesgo. Sin embargo, en este estudio presentado en el 2005 en la revista de Medicina Interna de los Estados Unidos, reunieron a 9.100 casos con herpes zóster y evidenciaron que existe una alta concentración de casos nuevos de herpes zóster en los Estados Unidos en la década de los 50. También se dieron cuenta que la edad media de presentación de estos casos ya está bordeando los 56 años en promedio. Si vemos el mismo estudio con la tabla más importante que ellos reflejaron, la incidencia en porcentaje según los grupos etarios, nos fijamos que la década de los 50 superó la incidencia en este estudio a la década de los 60 en los casos de herpes zóster. Y estos autores hacen hincapié de que si sumamos el porcentaje de pacientes entre los 40 y los 50 años, prácticamente abarcan el 25% de la población total de estos pacientes estudiados. El segundo concepto como erróneo instalado antiguamente, porque ya ha ido mutando, es que siempre se conceptualizaba que era una enfermedad inmunocomprometida. Sabemos que los pacientes inmunocomprometidos presentan más riesgo, pueden tener más severidad si la desarrollan, por cierto, pero en el estudio en Minnesota de 8.017 pacientes que estudiaron pacientes con herpes zóster y la incidencia de estos casos en pacientes mayores de 60 años, ellos tuvieron una base de datos para ingresar a estos pacientes, tienen todo un mecanismo muy sofisticado en Estados Unidos, que les permitió ingresar a la ficha clínica y estudiar el estatus inmunológico de todos estos pacientes. Y se dieron cuenta que más del 90% de los pacientes en este estudio eran inmunocompetentes y solamente el 10% presentaba inmunocompromiso. El tercer concepto erróneo que se había instalado antiguamente es que la vacunación la hipótesis que había era que la vacunación para la varicela
estaba aumentando la incidencia de herpes zóster en la población de los Estados Unidos. Eso surgió por la hipótesis del doctor inglés Hope Simpson, Robert Hope Simpson, que es un médico general que se dedicó a la epidemiología y se especializó en los estudios poblacionales de virus herpes y herpes zóster en Inglaterra, y publicó en 1965, bastante atrás, en el año 65, una hipótesis que decía que si se introducía vacunación para la varicela zóster en la población, iba a generar una disminución de la concentración del virus circulante en la población normal, y por lo tanto no iba a existir un reforzamiento inmunológico que previniera la aparición de los herpes zóster. Esa fue la hipótesis que movió por muchos años o décadas el manejo de la salud pública a nivel de la salud ocular en Occidente referente a este tema. Sin embargo, ante la incidencia del virus del herpes zóster en los Estados Unidos, se hizo un estudio y se hizo un punto contra punto, viendo la evidencia que existía al día de hoy con respecto a la hipótesis de Hope Simpson. Y se evidenció en este estudio de que la vacunación fue en el año 1995 para la primera vacunación masiva para varicela zóster, pero se evidenció que el aumento de la incidencia de este cuadro ya venía desde antes. En este estudio que mostré recién, hay dos cuadros que eran muy relevantes. El cuadro de la izquierda muestra la incidencia de varicela en la población de Estados Unidos, que se recolectó en este estudio de pacientes, y vieron de que la incidencia en esos colores, está reflejando a los estados en Estados Unidos que manifiestan la mayor cantidad de reportes de varicela. Y ya la varicela a partir de 1990 empezó a barajar, pero con los puntos marcados, que son las vacunaciones en el año 95 y en el año 2006, se logró un descenso bastante importante en esa población, llegando a casi 0.0 a la fecha de hoy. Si vemos la gráfica a la derecha, eso se contrapone absolutamente con lo que ocurrió en el gráfico anterior. Este gráfico nuevo muestra la incidencia de casos de herpes zóster en esta misma población estudiada en los Estados Unidos, y vieron de que según todos los grupos etarios existía un aumento progresivo ya desde el punto de la vacunación, que está marcado arriba en el rectángulo, en el año 95. Entonces, en este punto contrapunto se concluyó a través de un consenso de varios investigadores de que la vacuna de la varicela no estaba jugando un rol en el aumento de la incidencia, sino que ya venía en forma progresiva y desde antes. Entonces, ante estos tres puntos que ya han ido cambiando, que se han ido estableciendo en forma diferente los conceptos de la enfermedad, ¿qué ignoramos aún? Por supuesto, no se entiende todavía los estudios, porque nada ha reflejado la respuesta a esto, es por qué la mayoría de los casos de herpes zóster ocurre en un solo dermatoma, o por qué casi siempre es unilateral, por qué en algunos lugares más frecuentemente que en otros, o por qué es más frecuente en mujeres o en pacientes de raza blanca, o por qué es menos frecuente en pacientes hispanohablantes o de raza negra. Espero que estas dudas sean reflejadas y ya sacadas a la luz en próximos estudios, pero aún estamos en misterio. Otra de las preguntas que surge con respecto a esta enfermedad es ¿por qué sigue aumentando la incidencia de herpes zóster si tenemos vacunación en varios países ya en grupos etarios de riesgo? Como mencioné, la hipótesis de Hope Simpson explicaba un poco este tema de que era que la incidencia de la vacuna iba a generar un aumento de herpes zóster por disminución de la inmunidad generada, pero eso ya se demostró por los estudios que no. En este estudio que tengo al costado de 633.000 pacientes con herpes zóster hecho en Cambridge, vieron de que de 1994 a 2018 la incidencia de herpes zóster aumentó 3.6 por año. Y vieron que ya el año 2007 los menores de 21 años y los mayores de 60 tenían también una baja de la incidencia. Entonces, ¿por qué está aumentando la incidencia? Es porque se vio que la concentración de este aumento estaba dado principalmente en los grupos de 31 a 60 años, y que se vio como en la gráfica que vimos anteriormente, en forma continua. Si se está viendo el aumento de la incidencia y está aumentando el nivel de complicaciones en gente más joven, varios autores están postulando la posibilidad de que exista una política de vacunación en vista del éxito que está teniendo la vacuna actualmente para grupos etarios más jóvenes. Por eso mismo, y actualmente la FDA aprobó la vacunación con la vacuna recombinante llamada Shingrix de la casa GlaxoSmithKline para mayores de 50 años. Sí, antiguamente conocíamos que los típicos factores de riesgo que conocíamos en medicina eran bastante comunes para nosotros. Sabíamos que cualquier paciente con historia de varicela, ya sea clínica o subclínica, iba a ser un candidato futuro a poder desarrollar herpes zóster oftálmico.
Sin embargo, también manejamos que los factores más habituales típicos eran la edad, el inmunocompromiso, el sexo femenino, etcétera. Pero la sociedad ha cambiado, el estrés, la vida, la contingencia del estilo de vida de la sociedad ha cambiado, y se hizo un estudio, un metaanálisis sobre todos los factores de riesgo que han sido publicados últimamente. Reunieron 84 estudios donde publicaban los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Algo interesante mencionar es que en los factores de riesgo nuevos que han ido surgiendo, tenemos que la depresión y la historia familiar de herpes zóster, junto con el estrés, el trauma cerebral y la cardiopatía, juegan un rol importantísimo porque aumentan en 2 veces o más el riesgo de desarrollar herpes zóster. Adicionalmente, no tan fuerte la asociación, pero realmente aumentan el riesgo, enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas agudas, el asma, la diabetes, la enfermedad pulmonar, están asociadas a un alto riesgo también. Varios trabajos han surgido sobre las estatinas. Las estatinas han mostrado todavía trabajos bastante sugerentes de su rol en asociación como factor de riesgo, pero no existen todavía estudios concluyentes con realmente con la incidencia que tiene sobre esto. Sí tenemos sí tenemos la información de que el riesgo de estatinas parece que aparentemente altamente relacionado según la dosis dependiente. Por ejemplo, si tenemos un paciente de raza blanca que tenga un trauma cerebral o que esté con historia familiar de herpes zóster, y más encima esté bajo un tratamiento de estatina a altas dosis, por supuesto, ahí estamos agregando un factor de riesgo asociado que será bueno manejarlo con el médico internista para hacer cambios. Los fumadores. Se ha visto que los fumadores, en un estudio japonés que salió publicado, no existen muchos trabajos sobre esto, pero un trabajo japonés publicó de que existe una relación inversa, que se midió el estatus tabáquico de los candidatos en el estudio y vieron de que a medida que iban bajando la incidencia de tabaco, aumentaba el riesgo de herpes zóster, pero son trabajos que todavía están en pañales. Otra pregunta que surge con respecto al herpes zóster y al herpes zóster oftámico, ¿y cuáles son las complicaciones más serias y comunes que se están viendo al día de hoy y cómo se están manejando? Desde el punto de vista cronológico, siempre saber que se manejan en 3 grupos, que es la enfermedad ocular aguda, la enfermedad ocular crónica y la enfermedad ocular recurrente. Agudas son las que ocurren dentro del primer mes y crónicas son los síntomas oculares que persisten por más de 3 meses. Sabemos por los estudios epidemiológicos que prácticamente el 25% del total de pacientes con herpes zóster hace enfermedad crónica. Y la enfermedad recurrente, el 25% desarrolla enfermedad recurrente ocular a los 5 años. Este trabajo, esta presentación no consiste en hablar de cada complicación, sino que vamos a hablar de otros temas, pero voy a mencionar en esta lista las típicas que son consideradas de las más serias que estamos viendo en este cuadro. La queratitis epitelial dendrítica, la queratitis estromal, la queratitis endotelial, la iritis, la queratitis neurotrófica, la neuralgia posherpética, y no es una complicación ocular, pero lo puse acá por la gravedad, el accidente vascular encefálico. En pacientes más debilitados en la fase aguda, pero también en la fase crónica, podemos tener pacientes con compromiso en nervio óptico, de otros nervios craneales y de órbita. En la fotografía tenemos una clásica cuadro dendrítico epitelial. En la enfermedad aguda, es importante este dato que puede ocurrir temprano o dentro del primer mes. Pues, por lo tanto, jamás relajarnos si ya el rash en el dermatoma está pasando, nunca relajarnos de que ya el cuadro está resuelto, porque pueden aparecer complicaciones, como dije, hasta dentro del primer mes en forma fácil. Recordar que un paciente puede siempre manifestar compromisos de todos los tejidos oculares y de la órbita, así que estar atento, por favor, a todo el examen completo en estos pacientes, sobre todo si son pacientes inmunocomprometidos. En la foto tenemos una queratitis estromal en fase aguda, ya pasando a fase crónica, y en cuadros más crónicos, como el caso de la foto, que es una perforación corneal con una queratitis neurotrófica, en el cual es importante recordar que estos son cuadros que aparecen después de que los síntomas duran más de 3 meses y corresponden al 25% de los casos. La enfermedad recurrente, recordar que aumenta con la edad, y por supuesto la enfermedad recurrente va a tener más riesgo si tenemos pacientes con inmunidad comprometida, queratitis a repetición o casos de iritis que se están repitiendo. Siempre existe una estadística del 25% de los casos en casi todos los estudios. ¿Qué es importante recordar, y que yo lo viví hace poco en marzo, que fueron los motivos por que hice esta presentación, de pesquisar al paciente en la fase más aguda para evitar las complicaciones, que es el dolor en el dermatoma sin erupción? Siempre recordar que el dolor precede al rash prácticamente en todos los pacientes. Si no hacemos el diagnóstico en esta fase aguda, podemos perdernos una ventana de éxito en el tratamiento bastante importante.
El estudio que tengo al costado, que fue un estudio en Corea del Sur, que se publicó en la revista de Neurología y Neurocirugía en el año, no tengo aquí el año, pero reunió una cantidad de 152 pacientes que se estudiaron entre el 2011 y el 2015. Vieron de que todos los pacientes reportaban que en un 70% de los casos el dolor era previo al RATS. Muy importantemente, el 84% dijo que el dolor era en tipo puntada o en forma de picaduras que tenían una intensidad de moderada a severa. Y lo más importante quizás que reflejaban los autores era que el 90% de los pacientes manifestaba que no había experimentado un dolor similar en su vida. Por lo tanto, vieron en este estudio que 152, de esos 152 pacientes, la mitad de ellos logró consultar en esta fase sin RAT en servicios de urgencia o en servicios de atención primaria allá en Corea, y solamente al 10% se les hizo el diagnóstico correcto de herpes zóster. El otro 90% navegaba en diagnósticos bastante etéreos de dolor tensional, cuadro respiratorio con compromiso cefalea, sinusitis, parotiditis, etc. Había de todos los diagnósticos, pero solamente el 10% llegó al diagnóstico. Este estudio también reflejó, de forma bastante clara, que el dolor pre-erupción era de 3 días de duración con un más o menos de 1.3. Este es un dato bien importante a recolectar para que cuando tengamos un paciente así en la consulta, que nosotros lo podemos ver fácilmente, hagamos el tratamiento con la dosis antiviral a dosis alta como la que manejamos. Complicaciones, dentro de las complicaciones que tenemos que son bastante severas, es el riesgo de pérdida visual. Sabemos por el estudio del HEDS, del Herpetic Eye Disease Study, y con la aplicación del tratamiento de antiviral antitosis, que podemos bajar desde un 50% las complicaciones de la enfermedad crónica, las podemos reducir a un 30% introduciendo lo que es la terapia antiviral alta dosis. Dentro del riesgo de pérdida visual, por supuesto, juega un rol importante lo que nosotros hacemos, que es el uso de los corticoides tópicos en el manejo de las complicaciones de la córnea. Por eso, si estamos con corticoides tópicos, aunque estemos usando antivirales orales para prevención, siempre hacer un seguimiento por el riesgo de recidiva, de la queratitis, de iritis o del glaucoma que podemos estar produciendo. Sabemos que el 10% de los pacientes hacen pérdida visual moderada, como fue publicado en este estudio de los acostados. Este estudio reunió entre 2006 al 2016 869 pacientes con herpes zóster en Nueva Zelanda y querían ver los factores de riesgo que llevaban a la pérdida de visión crónica en todos estos pacientes. El riesgo principal, por lejos que se lleva a todas las palmas de reducción de la visión, es la cicatrización corneal producto de las queratitis, en un 90% o 95% de los casos. Y entre un 5 y el resto por ciento se lo llevan las perforaciones corneales o el glaucoma secundario que se puede estar produciendo. Pero por lejos es la cicatrización corneal. Sabemos entonces que el 10% de los pacientes hacen una pérdida visual moderada de 20/50 o menos, y solamente un 3.6 hacen una pérdida severa de 20/200 o menos. Este estudio también mostró que los factores de riesgo con la pérdida visual severa eran la edad avanzada, el inmunocompromiso, la mala visión previa que presentaba el paciente y la repetición de uveitis que haya tenido. Dentro del ambiente que nosotros manejamos, que es la cirugía catarata, que es la reina de nuestra cirugía, por supuesto, más de algún cirujano se va a topar con la posibilidad de que un paciente haya tenido un herpes zóster oftálmico previo. La catarata es una complicación muy frecuente en el herpes zóster oftálmico y está relacionada con la edad, la uveitis crónica y los corticoides tópicos que estamos usando. Ellos vieron en este estudio en Nueva Zelanda también, con 57 pacientes con herpes zóster oftálmico. Un dato, casi todos los trabajos publicados para catarata y herpes zóster oftálmico, casi todos tienen un número de pacientes bastante bajo. No han habido estudios bastante avanzados con número de pacientes altos para poder sacar mejores conclusiones. Este es uno de los que tiene mayor cantidad de pacientes, tiene 57 pacientes. Vieron que el éxito de la catarata está relacionado con el adecuado control de la inflamación, de la presión intraocular y las alteraciones de la superficie. Estos autores, para prevenir la complicación, utilizaron un tiempo de ventana de 27.6 meses en promedio entre el episodio inicial o la última recurrencia antes de la cirugía en catarata. Es un periodo de ventana de espera bastante alto. Y vieron que las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias inmediatas son bastante parecidas a la catarata general, pero levemente más elevadas, donde la complicación número 1 en el polo anterior fue, por supuesto, la ruptura de cápsula anterior, y la complicación más frecuente en el polo posterior, el edema macular cistoide.
¿Qué mostraron ellos en este estudio que fue relevante y que lo notaron? Que a pesar de los cuidados del periodo de ventana largo y del manejo de la inflamación, de la presión intraocular y se previa, vieron que un 40% de los pacientes que eran operados de catarata, post-catarata, con todos estos mecanismos de cuidado, hacían una recidiva antes de los 2 años. Un 40% es un número bastante alto, y vieron de que estos pacientes que hacían recidiva, factores de riesgo más importantes eran el número de recurrencias que haya tenido el paciente previo a la cirugía de catarata y el tiempo de espera. Si era un tiempo de espera bajo, el riesgo aumentaba notoriamente. Dentro de las otras complicaciones que son serias y graves en el herpes zóster, tenemos las queratopatías neurotróficas. A cualquiera que le toque una queratopatía neurotrófica en la consulta sabemos que es un cuadro desafiante. El herpes zóster produce el 12.8 de las queratitis neurotróficas que se conocen, con una prevalencia de 16 por 100.000 personas. Es importante saber que la queratitis neurotrófica es bastante más severa la producida por el herpes zóster que la producida por el herpes simple. Dentro de las complicaciones de la queratitis neurotrófica, lo más importante es reconocer los ojos que están en riesgo. Para eso siempre, aparte del tratamiento prolijo de superficie y manejo de inflamación y antiviral, siempre estar chequeando la sensación corneal. En caso de falta, podemos usar algún tips de algodón o podemos usar el espesiómetro de Cochet-Bonnet, que aparece acá en la figura, en la foto, en la cual tenemos que estar midiendo la sensación corneal por lo menos una vez por semana. Si se pesquisa la baja de sensación corneal, se recomienda hacer medidas agresivas como las que conocemos, típicas. Lubricación sin preservante, reducción de todos los medicamentos tóxicos que sean posibles ser removidos, y si no responden, uso de membranas amnióticas, injerto y tarsografía. Pero como todos sabemos, esos elementos muchas veces pueden fallar y han aparecido nuevos tratamientos para la queratitis neurotrófica que han sido rebeldes. Entre ellos tenemos el factor de crecimiento neural recombinante humano, que ha ido apareciendo ahora último en los últimos estudios, que el nombre farmacológico es Cenegermin, o en español Cenegermina, 0.002% que está usando la concentración, el nombre comercial Observate, que está descrito en varios estudios. El estudio de fase 2 randomizado que tengo acá al costado, que supervisó el factor de crecimiento neural para la hepatitis neurotrófica, mostró en un protocolo que se usaban 6 gotas al día durante 8 semanas para el tratamiento de la queratitis neurotrófica, sean moderadas o severas. Se midieron los resultados a la 4ª semana y a la 8ª. Te puse aquí la 8ª semana, que era el periodo final del estudio, un estudio con 156 pacientes en el Reino Unido, y vieron que a las 8 semanas, el 74% de los pacientes con Cenegermin o Observate tenían, un 74% tenían cierre o éxito en el tratamiento de la queratitis neurotrófica. Se tomó como éxito a toda lesión que tenga menos de 0,5 milímetros de tinción con fluoresceína en el diámetro mayor. Los pacientes con placebo tenían 43% de cierre. Ellos concluyeron que con el tratamiento tópico de 6 gotas al día durante 8 semanas, este tratamiento es muy efectivo y muy seguro en las queratitis neurotróficas moderadas severas, pero tiene un gran punto en contra. Es el costo tan elevado que tiene el fármaco. Sale descrito en todos los estudios que es un costo muy elevado. Me metí en internet a las farmacias en Estados Unidos y en Europa, y realmente está catalogado en Estados Unidos como dentro de los fármacos, dentro de 10 fármacos más caros de venta a público en la farmacia. No sé si están equivocados los números, pero habla de bastantes miles de dólares para el tratamiento de 8 semanas. Así que eso es un gran punto en contra que están con este tratamiento. Por supuesto, han surgido otros elementos para tratar la queratitis neurotrófica, que es la neurotización corneal. Esta fue descrita por primera vez en el 2009, existen menos de 200 casos a la fecha, y como muestra en la revisión que tengo al costado de la neurotización corneal, consiste en el traslado de nervios desde la órbita contralateral, sean los nervios supraorbitarios o supratroclear o ambos, traslados bajo piel, en su forma subdérmica por el puente nasal y aparecer prácticamente en el lado contralateral a nivel del párpado superior. Este estudio mostró que los resultados son bastante prometedores, pero requieren una alta expertise de los cirujanos. Habitualmente es una técnica realizada por cirujanos, microcirujanos especializados en el tema, o por oftalmólogos altamente especializados en el manejo de esta cirugía.
El tiempo medio para el reporte de máxima sensación corneal reportado por los pacientes involucrados en el estudio, que fueron 54, fue de 8 meses. El tiempo de espera es largo, pero el resultado es bastante bueno porque vieron resultados de visión y de sensación corneal central bastante buenos en forma de mejoría significativa. La técnica consiste en trasladar a los nervios desde la órbita contralateral en forma subcutánea y llevarla y emerger por la altura del párpado superior a nivel del pliegue, pero colocarlos bajo superficie conjuntival. En la foto de la derecha tenemos las flechas están apuntando el aspecto que tiene este traslado de nervios de la órbita contralateral y cómo se ven a un plazo de 6 meses. La neuralgia posherpética, que está dentro de las otras complicaciones que tenemos muy importantes en estos cuadros, es un dolor tipo puntada o de picada de más de 3 meses post inicio del RACH. Es la complicación de las más comunes en el herpes zóster, y como se vio en el trabajo que tengo al lado, un trabajo en Hawái en el 2013, de 134 pacientes con herpes zóster oftálmico, se vio que existen un 30% de los pacientes con herpes zóster oftálmico. El hecho de tener herpes zóster oftálmico está dentro ya de un factor de riesgo de poder desarrollar esta complicación. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes que la desarrollan son de 65 años o más. Y sabemos que los factores de riesgo para poder desarrollarla es la edad avanzada, la queratitis y, por supuesto, la uveitis. Sin embargo, estos estudios están mostrando y está evidenciando que existe un aumento en la incidencia de neuralgia posherpética de causas no claras en la población joven. Como sabemos, la incidencia, y como vimos en los slides anteriores, la incidencia en los pacientes mayores de 65 años está disminuyendo por las políticas de vacunación. Pero el aumento de incidencia en pacientes jóvenes está haciendo que aparezca el factor de que aparezca la neuralgia posherpética en pacientes de 40 o 50 años. La razón no se sabe todavía por qué aparece esta gente con menor edad. Dentro de los datos que siempre tenemos que manejar, y yo lo vi también en la consulta con una paciente que motivó esta consulta, que tuvo un cuadro de cáncer recientemente diagnosticado, un cáncer de mama, entró una depresión absoluta muy grande que requirió tratamiento y hospitalización por la depresión, y llegó a mi consulta por un cuadro de herpes zóster ya desencadenado, prácticamente con casi todas las complicaciones que uno puede ver. Y estudio en la revista de psiquiatría en Estados Unidos mostró que el herpes zóster es un factor de riesgo a desarrollar la depresión mayor. Diferencia depresión mayor que depresión. Es un nivel de severidad bastante mayor. Y dentro de las causas más frecuentes importante, este estudio mostró que está dentro de las causas más frecuentes de suicidio en los mayores de 70 años a causa del dolor. Llega a ser tal nivel de alteración de la calidad de vida de estos pacientes que caen en esta opción. Como no tenemos tratamientos efectivos para el manejo y el dolor de esta enfermedad, sabemos que el tratamiento antiinflamatorio, por lo que nosotros conocemos, no tiene una efectividad bastante buena en disminuir el dolor en los pacientes, y la tolerancia es bastante baja o mala en algunos de ellos, que se habla que la vacunación puede jugar el rol principal o primordial en el manejo de estas complicaciones mediante la prevención. No es de las complicaciones oculares, pero es muy importante que se sepa que el accidente vascular encefálico en los herpes zóster de cabeza juega un rol de riesgo bastante alto, sobre todo en las poblaciones de alta incidencia como en Estados Unidos. Acá en Chile no tengo estudios que haya podido encontrar, pero los estudios americanos hablan de que el herpes zóster presenta un aumento de riesgo de accidente vascular encefálico fatal bastante considerable. El estudio publicado a la derecha en la Mayo Clinic, que estudió los factores de riesgo de eventos vasculares en pacientes con herpes zóster entre el 2007 y el 2014, vieron de que el riesgo de un accidente vascular encefálico se da principalmente en los primeros 3 meses. Posterior a los 3 meses, el riesgo de accidente vascular encefálico prácticamente cae al mismo nivel de la población en general según el grupo etario. Sí vieron en este estudio que pacientes con alto riesgo de accidente vascular encefálico después de un herpes zóster son los menores de 50 años. Entonces, en esta población, paciente joven que llegue de esa edad con tratamiento, con un accidente con un herpes zóster, siempre postular la posibilidad de un tratamiento antiviral preventivo durante un año. El estudio también mostró que el riesgo de accidente vascular encefálico en un paciente con herpes zóster oftálmico es de 2 a 4 veces mayor que un paciente con herpes zóster de otra ubicación. ¿Qué hacemos? ¿Vacunar o no vacunar? Aquí hay una cronología bastante interesante con respecto a la vacuna que está ahora en Estados Unidos, que es la única que está disponible, que es la vacuna recombinante para zóster, que en el 2017 la FDA aprueba la vacuna recombinante para todos los adultos mayores de 50 años. Esto fue dado porque el 90% mostró un 90% de efectividad en prevenir el herpes zóster en todos los grupos etarios,
y que mostró una efectividad de un 85% a los 4 años, superando por lejos a la vacuna con virus atenuado que existía, que era el Zostavax. En el 2018, un año después, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, recomienda la vacunación para la vacunación con virus con la vacuna recombinante para inmunocompetentes mayores de 50 años, aún aunque hayan tenido vacunación con virus atenuado. En el 2019, ya el CDC se inclina totalmente por la vacuna recombinante, recomendando absolutamente esta vacuna por sobre las vacunas atenuado. Y en el 2020, en los Estados Unidos, se deja de comercializar y distribuir la vacuna para virus varicela con virus atenuado. ¿Qué hizo la Academia Americana de Oftalmología en 2018? También tuvo participación en esta política de salud pública con respecto a la vacunación y publicó este inserto donde, voy a poner literal en esta traducción, alentó a los oftalmólogos a que recomienden fuertemente la vacunación con virus recombinante a personas mayores de 50 años y a trabajar en conjunto con médicos de otras áreas para la recomendación. O sea, esta fue una intervención bastante fuerte que hizo la Academia Americana de Oftalmología en el 2018 y que ha seguido en pie hasta el día de hoy. Situación. ¿Qué pasa? Yo creo que en Chile eso es muy difícil, pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con un herpes zóster oftálmico al día de hoy? ¿Se recomienda la vacunación en el momento o no se recomienda? Sabemos que un herpes zóster oftálmico está andando con una inmunidad celular disminuida que se asocia a este cuadro, y sabemos que un 6% existe de riesgo de otro episodio de zóster a 8 años. No hay una recomendación oficial de parte del CDC de qué hacer en esta situación, pero sí los pacientes que están cada día más informados y cada día más solicitantes de tratamiento, se dice que están presionando muchas veces a los médicos tratantes, oftalmólogos, médicos internistas, neurólogos, a que quieren la vacunación porque no quieren volver a vivir el episodio de dolor e inflamación que hayan tenido previamente. Pero como no existe una recomendación oficial y como, no como tengo acá en el trabajo acá al lado, hay algunos trabajos reportados de surgimiento de un herpes zóster post vacuna con recombinante, hay que tomarlo con mucho cuidado en un paciente que tenga un herpes zóster oftálmico activo. Lo que se recomienda al día de hoy, según todos los autores, es que hay que esperar que el cuadro se enfríe completamente, que el ojo ya no esté rojo, que no haya ningún tipo de signo de complicación activo, para recién hablar de alguna vacunación. Si se decide vacunar, como son 2 dosis y existe el riesgo de una reactivación, siempre vigilar al paciente pre, durante y post de cada dosis que se instale. Probablemente con el éxito que ha tenido esta vacunación, la FDA aumente la indicación a personas inmunocomprometidas a corto plazo. Con respecto al tratamiento antiviral recomendado y aprobado, ya todos lo conocemos, que es el valaciclovir, aciclovir o famciclovir, las dosis que ya todos conocemos por 7 a 10 días. Y por último, y para terminar, sobre el SETS. El SETS fue un estudio que se hizo como para imitar el exitoso estudio que se hizo para el HEDS, que es el Pediatric Eye Disease Study, que logró demostrar que el tratamiento supresor con aciclovir logró disminuir la recurrencia de queratitis herpética por virus herpes simple. En este caso, en el herpes zóster no existía una evidencia de tal peso y tal evidencia que pudiera extrapolarse a la política de salud pública, y se hizo el SETS, que es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, que el objetivo era determinar si el tratamiento supresor con valaciclovir reduce las complicaciones con herpes zóster o no, tanto en la enfermedad ocular como en la neuralgia posherpética. El tratamiento era valaciclovir de 1 gramo una vez al día durante 1 año, y los pacientes fueron evaluados cada 3 meses durante 18 meses. ¿Qué se demostró? Han salido varios reportes intermedios, pero ahora recién, calentito de fábrica, en la revista JAMA Ophthalmology en abril de este año, salió un resultado sobre la neuralgia posherpética, en que vieron de que con el tratamiento supresor con valaciclovir no existía una reducción de la prevalencia de la neuralgia posherpética, pero sí mostró una disminución en la intensidad del dolor y en el menos uso de medicamentos. El otro reporte que salió también en abril de este año en la revista JAMA de oftalmología, el SETS publicó que con respecto a las recurrencias, mostró efectos significativos en reducir la queratitis, la iritis a los 12 y a los 18 meses, tanto en un 30 y un 28% respectivamente. No fueron tan exitosos los resultados como el estudio de la queratitis por herpes simple, pero entre el factor anterior y los autores igual recomiendan de que ante un caso de un paciente de riesgo o de recurrencias previas, se instale de todas maneras un tratamiento supresor de valaciclovir durante 1 año para por lo menos disminuir la neoplasia posherpética en la intensidad y disminuir la recurrencia de iritis y queratitis. Bueno, para terminar, ya la presentación se alarga un poquitito,
Siempre recordar que el herpes zóster oftálmico es una enfermedad potencialmente grave que puede comprometer seriamente la visión del paciente, inclusive hasta la vida. Sospechar el diagnóstico siempre en la fase inicial del dolor, sin rash, es clave. Yo creo que ahí ponemos un periodo de ventana en poder reconocer los factores de riesgo de la presentación de un cuadro de herpes zóster de cabeza, aunque todavía no haya rash. Siempre seguir de cerca al paciente al menos un mes. Se recomienda una vez a la semana para evitar la aparición de cualquier complicación que aparezca inclusive una vez que haya desaparecido el rash. Y siempre, siempre, siempre estar atento a todos los factores de riesgo del paciente, ya sean de la salud mental y de todo el componente sistémico. Bueno, eso. Espero que no haya sido muy largo. Y muchas gracias. ¿Quién? Sí. Hola. Hola, Tim. Hola, buenos días. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo quiero destacar y complementar con algunos puntos clínicos. Es muy importante eso de dolor que habló Cristian, porque los pacientes que consultan precozmente tienen ese dolor, y lo otro que es importante es examinar al paciente, porque muchas veces uno observa algunos puntitos rojos como eritemas en la piel y en el borde palpebral. Y ese eritema, si uno lo mira, porque nosotros tenemos la ventaja de tener la biomicroscopía que amplía la imagen muchas veces, entonces ahí uno ve la vesícula, porque muy tempranamente esta enfermedad se presenta con vesículas en la piel y en el borde palpebral. Entonces ahí uno ya puede hacer por lo menos la sospecha temprana de la enfermedad y dejar el tratamiento con aciclovir, que responde excelente, ¿ya? Y también lo otro es que los pacientes pueden hacer enfermedades anteriores con una queratitis dendrítica, y cuando la enfermedad se profundiza un poco, muchas veces llegan a uveitis herpética. Esta es una de los diagnósticos diferenciales muy importantes para la uveitis hipertensiva, ¿ya? El glaucoma que habla es muchas veces porque se produce una uveitis hipertensiva. Y de hecho, herpes es una de las causas más frecuentes de la uveitis infecciosa. Entonces hay que tener una alta sospecha, y la característica de la uveitis hipertensiva en herpes es también digamos, muy típica, con las alteraciones en el iris, con atrofia sectorial, transiluminación, y la hipertensión casi se presenta en todos los pacientes. Y habitualmente cuando los pacientes presentan uveitis herpética, no presentan queratitis dendrítica, como que no van las dos enfermedades juntas, o una queratitis dendrítica o una uveitis hipertensiva herpética. Y profundizando un poquito más la enfermedad, tampoco olvidarse de la necrosis retiniana aguda. Herpes zóster es una de las causas más importantes de la necrosis retiniana aguda, que también se presenta en pacientes inmunocompetentes, y es una de las urgencias oftalmológicas que hay que saber diagnosticar con la característica clínica típica, ¿cierto? Con la necrosis que empieza en la periferia y avanza hacia el centro, con una vitreitis importante, una uveitis importante y con mucho dolor. Eso. Oye, bueno, muy interesante la presentación de Cristian. Bueno, lo único que quedó muy claro es que hay que empezar a fumar de aquí en adelante, según el trabajo que... La segunda cosa es que quería preguntarle si dentro de su revisión encontró efectivamente la presencia, o sea, la aparición de cánceres, digamos, en personas de edad avanzada que hacen un herpes zóster y que esconden entre un 5 a 10%, por lo menos, a ver, un trabajo por allí que escondían un cáncer, digamos, que no se había diagnosticado. Distinto al caso que él hablaba de la paciente que tenía depresión y que tiene este cáncer mamario. Y la otra cosa es si leyó algo sobre efectivamente los efectos que tiene la vacuna en este momento sobre el Alzheimer, porque hay por ahí noticias de que la vacuna antiherpética podría prevenir el Alzheimer. Quería dar esas dos preguntas. Eh,
Sí, hola, doctor. Sí, sobre el tema de cáncer, no, leí algunos artículos, pero no los incluí en el estudio, pero sí, sale mencionado que puede estar relacionado con algunos cánceres el tema del zóster, pero no leí, no profundicé sobre ese tema. Y sobre el Alzheimer, todavía está en veremos. Sí, hay unos autores que postulan que podría tener algún efecto preventivo, pero no tiene una frase estadística todavía que yo haya encontrado en los trabajos. Sí, no tengo mayor información que eso, doc. No sé si alguien la tiene. Hola, eso, ¿puedo hacer una pregunta? Aló, Cristian. Sí, Oye, felicidades por la estupenda presentación y el tema me gustó mucho. Tengo varias preguntas. Bueno, efectivamente, me suscribo lo que dijo Claudio acerca de que está claro, está considerada una enfermedad paraneoplásica. Por tanto, sí que hay que ir a buscar, sobre todo en estos viejitos, ¿no es cierto?, que tienen estas presentaciones. Preguntas, si un paciente ya tuvo eh, un herpes zóster, no necesariamente oftálmico, los reportes dicen que puede dar una segunda vez, que es poco probable, pero que puede darse. En esos pacientes que ya han tenido un herpes, ¿se recomienda vacunar? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿por qué puede haber una mayor incidencia en determinadas poblaciones de herpes, en determinados países que se den más que en otros? Digamos, si tú has dado algunos mitos, ¿no es cierto?, de que si esto se daba en aquellas poblaciones inmunocomprometidas, pero sin embargo has ido descartando todos estos mitos. Entonces, la duda es, ¿y por qué puede darse entonces esta incidencia aumentada en determinadas poblaciones o en países? Y, y finalmente hiciste un comentario acerca de lo desafiante que puede resultar una úlcera neurotrófica. Y efectivamente hay varios reviews en la revista, en el Pharmaceutics del año 2023, sobre todo, que fue bien interesante ese, y en el Córnea en el 2022 y otros, acerca del uso de insulina tópica para este tipo de complicaciones, con una tasa de éxito sobre el 90% reportada. Y justamente este tratamiento lo que indicaba era que mejoraba, tenía una, una función, aumentaba toda la parte metabólica celular y disminuía la apoptosis de todas estas células que están al lado. Y el colirio que se usa en las dosis es de 1 unidad de insulina por ml, varias veces al día, unas 4 o 5 veces al día. Así que lo digo por si alguien ha tenido esto, que no deje, es una herramienta interesante de utilizar la insulina tópica. sí. Cuéntame. Con respecto a la primera pregunta, los autores que hablan aquí, eran expertos que vi en varios trabajos que hablan sobre el tema de salud pública, ellos recomiendan que la vacunación sea para todos los pacientes. Inclusive la gran duda es si se vacuna para un paciente con herpes zóster, si está dentro de un cuadro recientemente agudo. Pero si ya ha tenido herpes zóster y ya ha pasado un periodo de tiempo de ventana, el paciente no tiene recidivas actualmente, ellos recomiendan la vacunación a todos, absolutamente. Esa es la política más agresiva en Estados Unidos con respecto a eso. Y la otra pregunta, ¿cuál era tu segunda pregunta, Lo Gonzalo? de las poblaciones. Sí, Ah, no tengo respuesta sobre eso. Ellos comentaban lo curioso que era que en algunas poblaciones tenían más o menos, según las razas, pero ellos siempre, todos los estudios, lo que veo que postulan de que son preguntas que hay que dilucidar con próximos trabajos. No creo que haya una teoría como tan acertada, pero sí describe la diferencia nomás de incidencia según las poblaciones. Entonces no encontré trabajos que hablaran como con resultados serios sobre alguna causa. No tengo. y así como una vacunación puede reactivar un herpes que, digamos, que ya hubo hace poco tiempo, ¿eso puede pasar en una persona normal que se vacune y que tenga como complicación la aparición de un herpes? ¿El que favorezca la aparición del herpes? Yo creo que absolutamente sí, ¿ah? Porque el herpes tiene una condición para poder generarse en estado de inmunidad baja, lo que se ha visto con baja la inmunidad celular. Y dentro de los factores de riesgo que tenemos, que son muchos, todos estamos bajo estrés,
todos podríamos quizás tener una historia familiar o historia de algún trauma craneano, en los cuales podemos tener un factor de riesgo agregado más encima. Y si sumamos la sospecha de las estatinas del rol que puedan jugar, por supuesto podemos tener una vacunación, la aparición de herpes zóster. Todos los reportes de herpes zóster por vacuna han sido reportes esporádicos, así que son como casos bien como más excepcionales. Son publicaciones de 1 o 2 casos que surgieron por vacunación. No tienen como más incidencia que eso por ahora. Los de aquí se han vacunado, ¿no? Porque casi todos son mayorcitos de 50 años algunos, pero están vacunados todos, ¿no? La vacunación que existe en Chile, yo averigué en todos los centros de salud privados y llamé a todas las clínicas y todos tienen el virus atenuado. Y llamé al vacunatorio, no sea de Chile, no sea católica, y tienen solamente la vacuna atenuada. No sé si habrá llegado, pero hablé por Sí, llegó. Me acaba de llegar un mail justamente indicándome que está a la venta el Shingrix. Maravilloso. ¿Cuándo llegó eso? No sé, me llegó un mail hace 5 días atrás. Acá. Yo todavía hecho, justo había hecho el llamado hace como una semana atrás. Y solamente existía el virus atenuado, así que ahora tenemos Shingrix en Chile. No sé, ¿alguien sabe del precio oficial del factor de crecimiento neural en Estados Unidos, no? Porque ellos hablan de que es de muchos dólares. No sé si alguien lo sabe. El Observate. No, puede ser más. Hola, oye, ¿se puede decir algo? Cristian, oye, muy buena la presentación, ¿eh? Muchas gracias. Oye, y yo quería preguntarte un poco, porque yo había leído por ahí que habían asociaciones con la arteritis de células gigantes en algunas publicaciones en neurología, y ellos recomiendan el uso de terapia antiviral en los casos de arteritis de la temporal, que se usan corticoides también. Pero en oftalmología como que no hay una asociación tan importante. Ellos hicieron biopsias en unos trabajos publicados en el 2015 en Neurology, hicieron biopsia de las arteritis de la temporal y encontraron un porcentaje muy alto del antígeno. Ahí sería importante tal vez preguntarle a un neurooftalmólogo a ver qué es lo que opinan, cómo lo abordan, no sé. Sí, mira, yo tenía una slide completo para eso, pero como la presentación se había alargado mucho, te puedo decir que existen dos enfoques con respecto a eso, el enfoque neurológico y el enfoque oftalmológico, porque las publicaciones neurológicas han hablado de que existe un 75% de biopsias positivas de la arteria temporal positivas para células gigantes, el 75%. Y desgraciadamente mostraban de que los estudios oftalmológicos que se habían hecho con respecto a esto, en las biopsias que hacían, no habían encontrado un porcentaje de presencia del antígeno bastante bajo, del célula gigante bastante bajo. Lo mismo con los antígenos. Entonces, los estudios neurológicos están hablando de que existe una alta incidencia de lo que ellos encontraron en las biopsias, tanto de antígenos como de células gigantes, en comparación con los estudios oftalmológicos. Los autores dicen que la explicación de esa diferencia era que el estudio oftalmológico, la serie de cortes que se hacían en los estudios era mucho más espaciado, por lo tanto la posibilidad de encontrar los elementos era más difícil. Sin embargo, sí, tienes razón, porque los neurólogos hablan de que la arteritis celular gigante es considerada en este momento una vasculopatía secundaria prácticamente al virus varicela, una neurovasculopatía, donde ellos recomiendan, aparte del corticoide, el tratamiento antiviral a altas dosis. Pero no es la conducta habitual que tienen los neurooftalmólogos, parece. No, por eso te digo que el enfoque que tienen los oftalmólogos, los estudios oftalmológicos, hablan de que no existe una relación clara. Entonces hay como dos corrientes que están como presentes, los estudios neurológicos y los estudios oftalmológicos. Y sí, los neurólogos toman a la arteritis celular gigante como un cuadro prácticamente secundario a virus varicela. Y ellos postulan el uso de antivirales a alta dosis por mucho tiempo. Pero no es la conducta aparece en un neurooftalmólogo, sí. Ahí está como te presento la disyuntiva que existe entre las dos corrientes de especialidades que hay en los últimos trabajos. Bueno, yo también me quiero tomar las felicitaciones, ¿eh? Muy buena la presentación, súper extensa, revisaste una infinidad de trabajos que bueno, nos confunden un poquitito con tanta información.
alguna de ellas que todavía está en discusión. Te quería preguntar sobre el diagnóstico, porque claro, en la consulta muchos pacientes consultan por dolor a nivel de la cara, con algún compromiso ocular. Y tú nos has dicho lo importante que puede ser ese tiempo, esa ventana de tiempo. Ahora, como no son tampoco los pacientes que consultan con dolor en una anamnesis habitual, se me hace difícil iniciar un tratamiento con antivirales, dado que a lo mejor en muchos pacientes vamos a estar dejando el tratamiento sin que haya una confirmación diagnóstica y posteriormente no haya ningún tipo de compromiso por virus. Así que te quería preguntar eso. En el caso, si tú tienes algún esquema como de enfrentamiento en la consulta a un paciente que consulta por dolor y que uno tenga la duda de si podría tener algo que ver con él, para iniciar un tratamiento precoz. Sí, bueno, mi estadística de pacientes con herpes zóster es bastante baja, así que yo creo que no todos tenemos una incidencia de herpes zóster en la consulta bajita, pero yo me apoyo y me inclino por lo publicado en el trabajo que presenté sobre la ventana, que los pacientes reflejan en un 84% un dolor tipo puntada intenso, que uno lo ve y lo observa, es básicamente el dermatoma, que va, como decía la doctora Chirrao, fácilmente comprometiendo con dolor o molestia hasta el nivel del párpado. El paciente prefiere que es un dolor que no han experimentado antes casi siempre. Doctor, este es un dolor que sabe que me duele y casi es raro, es muy intenso, porque casi que nos motiva a ir a urgencia por las características del dolor, porque todos piensan que cuenta casi un accidente vascular, ¿no? Están con ese temor. Entonces, un dolor de rara presentación que lleve menos de una semana de evolución, habitualmente se habla que sea de 3 o 4 días, de un dolor de extraña presentación, de intenso dolor, con distribución en dermatoma. Y yo apoyo absolutamente lo que dijo la doctora Chirrao, que también he visto el paciente que vi ese que tuvo mucho éxito, que tuvo unas pequeñas como petequias rojizas en el párpado. Yo me aventuré, lo traté, y sabe que al tratarlo con esas, porque la paciente me refería que era un dolor tipo muy agudo, que ella decía, un dolor muy raro, me decía, muy raro, nunca tenía este dolor. Entonces, lo extraño del dolor, aparición de menos de 3 o 4 días, que sea en dermatoma, yo creo, yo en lo personal me arriesgo y dejo la antiviral. Eso fue lo que hice en marzo con un paciente, y la paciente llegó a los 3 días con una cara sonriente impresionante, o sea, llegó como un estado de como, no compulsión general, pero estaba muy decaída, pero no el decaimiento que produce una cefalea, sino decaída como forma sistémica. Me describió todas esas características del dolor, y a los 2 o 3 días con antiviral ya estaba sonriente en la consulta y feliz. Entonces, creo que anduvo bastante bien, y yo creo que esas son las características que hay que tomar en cuenta. Que sea un dolor de menos de una semana, que sea intenso, que se mató, y que sea un dolor extraño para el paciente, que no lo haya experimentado. Ahora, Doc, ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿puedo hablar? Bueno, Sí. Las lesiones dermatológicas, Doc, aparecen casi junto con el dolor, aparecen muy tempranamente y pasan rápidamente también a vesícula. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Yo habitualmente, claro, no trato solamente dolor. Tiene que haber algún signo clínico, una petequia, un eritema, una vesícula, que aunque sea una vesícula, ya se puede tratar. Pero las lesiones dermatológicas son las primeras 48 horas. decir algo, chiquillos, que preciosa la presentación, Cristian, te pasaste un tema fascinante, pero con respecto a esto del dolor, o sea, de las lesiones cutáneas, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre hay un poquito de eritema, y lo otro es que es un dolor que tú puedes tener una sensibilidad en el dermatoma, o sea, un dolor, tú comprenderás que un dolor de un accidente vascular encefálico, y tú tocas suavemente la piel, no va a estar hiperestésica, y en este caso hay una hiperestesia en el dermatoma comprometido. Acuérdense que generalmente compromete la nariz cuando es la rama ciliar. Así que siempre uno puede, además de que efectivamente hay eritema en la zona afectada, uno toca suavemente y el paciente está hiperestésico, y ese es un dolor característico del herpes. Fascinante el tema, absolutamente fascinante. Gracias.